86. Volumen 7. Prólogo. Niebla del campo de batalla. La gente lo llamaba el refugio del WYRM. El pico sagrado, el monte Wyrmnest, se encontraba en el elevado centro de su cordillera. Los escarpados acantilados de este risco eran terriblemente empinados, desafiando los cielos con sus picos irregulares. Dividió el continente en norte y sur, convirtiéndolo en un punto estratégico en cuanto a rutas comerciales. Las cimas de las montañas, con sus formas de pilares articulados y coronas nevadas, parecían perforar el cielo. Aparte de la gente que vivía en este duro terreno, cabras montesas, águilas y linces también hicieron sus hogares en estas montañas. Esos peligrosos acantilados eran la esencia del país. Una fortaleza natural inexpugnable, trascendente. Hawkeye 7 para todos los pastilleros. Se acerca la segunda ola. La información de exploración de las bases de vigilancia ubicadas a lo largo de la cordillera se transmitió electrónicamente a la formación defensiva. Composición enemiga confirmada. Esos trozos de chatarra nunca aprenden. Más Grau Wolf. Llévalos a la trampa y aplástalos por el flanco. Entendido. Una contracorriente gris acero se precipitó hacia ellos. La legión avanzó desde el pie de la montaña, que estaba firmemente bajo su control, hasta los picos, a los que se les había negado el acceso. Una gran fuerza de miembros de Grau Wolf trepó por los acantilados, las puntas afiladas de sus piernas se clavaron en la roca, utilizando todos y cada uno de los puntos de apoyo que pudieron. Los del tipo tanque Lobe no tenían esperanzas de atravesar un terreno tan empinado, por no hablar del tipo tanque pesado, Dinosauria. Los Lobe fueron hechos para pelear en terreno llano y estaban muy limitados cuando se trataba de disparar en ángulos verticales. Es por esta razón que la armadura en la parte superior de sus torretas era más delgada. Como regla general, las armas blindadas generalmente tenían dificultades para atravesar grandes altitudes. Así que el campo de batalla estaba dominado por las unidades Legión de tipo dragón, ligeras y de gran movilidad, el Grau Wolf. El primer obstáculo que tuvieron que afrontar fue la pendiente de las propias laderas, también salpicadas de dientes de dragón. Después de tener la velocidad de la que generalmente se enorgullecían obstaculizada por la difícil escalada y las vallas de hierro, se encontraron con campos de minas, que los ingenieros de combate restablecían meticulosamente después de cada batalla. Estos explosivos esparcieron rondas letales de perdigones a todos los que tuvieron la mala suerte de dispararlos. Y en el momento en que los Grau Wolf se vieron obligados a detener su avance, fueron abatidos por el fuego implacable de ametralladoras y cañones automáticos de los pastilleros estacionados alrededor del área. Los disparos atravesaron su armadura ligera y sus mecanismos internos, creando explosiones inducidas en los lanzacohetes que llevaban a la espalda. Pero estas armas autónomas no conocieron el miedo y avanzaron a pesar del difícil camino que tenían por delante. Continúan su ascenso sin prestar atención a la lluvia de fuego y acero que les arroja desde arriba. Pasaron por encima de los restos de sus aliados, a veces incluso aplastándolos mientras cargaban contra su enemigo. Fieles a la fría eficiencia con la que la Legión había abrumado a la humanidad hasta la fecha, los Grau Wolf eran una amenaza. Para complementar una agilidad y movilidad que excedía la de cualquier humano, o cualquier Feldres del lado de la humanidad, estaban armados con cuchillas de alta frecuencia capaces de atravesar el blindaje frontal de un tanque y un lanzador de misiles múltiples antitanque de 6 tubos en sus espaldas. Pero para la Legión, el Grau Wolf no era diferente de la Mace de tipo Scout o de las minas autopropulsadas. Eran esencialmente soldados de infantería, unidades de base que eran perfectamente reemplazables. En otras palabras, no importa cuántos de ellos fueron destruidos, de ninguna manera fue un golpe para la Legión. Maldita sea. Los pastilleros de la primera fila finalmente habían recibido un golpe. La infantería mecanizada sobreviviente escapó de las garras del Grau Wolf, llevando sus cañones automáticos y ametralladoras pesadas en la mano. El término infantería mecanizada una vez se refirió a los soldados que conducían en vehículos de motor, pero en esta tierra, eran literalmente soldados mecanizados. Para aumentar la maniobrabilidad, usaban exoesqueletos fortificados que estaban vinculados directamente a sus sistemas nerviosos. La población de este país montañoso era pequeña y ser soldado se consideraba la profesión más importante. Como tal, todos los soldados estaban equipados con esta armadura especial.
La Alianza de Wold, un país militarista ubicado a lo largo de las cumbres de la región sur del continente. Mantuvieron la independencia individual como su política nacional y vieron a sus ciudadanos como la espada que defendía a la nación. Donde los mismos picos que componían su territorio también le sirvieron de fortaleza. Tercer Batallón de Hawkeye 7. Abandonar temporalmente la tercera posición y retroceder. Entendido, Tercer Batallón. Puedes dejar el resto. Para nosotros. Una sombra descendió sobre el campo de batalla. Cruzó las zonas del sur del monte Wyrmnest, elevándose por encima de la infantería mecanizada y protegiéndola a medida que avanzaba. Feldrés adornado con la alianza CRESTA de Cabra L aterrizado uno después del otro. Tenían 4 patas bestiales y estabilizadores que se asemejaban a largas colas. La parte que parecía el lomo de un animal llevaba el armamento principal de esta unidad, y desde la punta de sus hombros se extendían anclas de alambre en forma de colmillo. Eran como lobos mezclados con la cubierta del bosque. Su armadura estaba pintada con un patrón de camuflaje marrón y tenían un par de sensores ópticos que brillaban en amarillo como los ojos de una bestia. Pero las características más destacadas de las unidades eran los apéndices esqueléticos metálicos que se extendían desde los lados de sus grandes bloques de cabina. Recuerda a las alas de un grifo. El Mk-6 Stollenburg, ya veo. Lo hiciste, unidad blindada. Por supuesto, camarada. Reúna sus fuerzas. Vamos a darle la vuelta a esto. Al momento siguiente el Stollenburg embistió contra la oleada de miembros de Grau Wolf que avanzaba. Moviéndose en un ángulo vertical casi perfecto, en lo que efectivamente era una caída libre, descendieron sobre la legión. Usando cualquier punto de apoyo que pudieron, saltaron como leones de montaña. Si sus 4 patas no fueran suficientes, doblarían sus cuerpos y usarían sus piernas auxiliares para agarrarse al acantilado, y en poco tiempo, se cruzaron con el enemigo. Los cañones rugieron. Cualquier Grau Wolf atrapado en disparos de cañones automáticos a quemarropa o perdigones se dispersaban. Las Stollenburg estaban optimizadas para el combate cuerpo a cuerpo, que era la norma en este terreno montañoso, y estaban armadas con torretas de cañón corto adaptables que giraban rápidamente. Incluso los ágiles Grau Wolf estaban a merced de la gravedad y no podían mantener la velocidad letal que normalmente poseían durante una escalada. Para empezar, también eran una unidad ligeramente blindada. Y así fueron destruidos, con los mecanismos internos y todo, por la Stollenburg, como pedazos de seda cortados por una hoja afilada. Un Stollenburg con la marca personal de un fusil de mosquete estaba muy por encima del resto. Al igual que su infantería, la Alianza apreciaba su número limitado de operadores Feldrés, por lo que los equiparon con suficiente armadura. Y para aumentar la movilidad de la unidad, el Stollenburg estaba equipado con alas deslizantes. Las unidades se dispararían gracias a los vientos que soplan a través de las bases ubicadas cerca de los picos de las montañas. Esta táctica única les permitió llegar a la superficie y al frente de batalla más rápido de lo que hubiera sido posible a pie. Todo lo que hicieron fue planear, y las alas mismas no tenían medios de propulsión. Debido a que solo estaban destinados a un descenso rápido, eran inútiles en combate. Como tal, las alas se extenderían y desplegarían cuando fuera necesario y se plegarían de otra manera. Por lo general, atraparían una ráfaga de viento que frenaría su caída y luego cambiarían de rumbo, moviéndose con el viento y reflejando la gracia y la libertad de un águila en picado. Pero esta unidad era diferente. En el momento en que soplara el viento, se movería con asombrosa precisión, como si pudiera ver el aire corrientes. Llegó una transmisión desde un pastillero muy por encima de ellos. Se había recuperado del enemigo. El cuartel general ordenó rápidamente una retirada. La Alianza no podía permitirse perseguir a sus enemigos demasiado lejos y perder a los valiosos Feldrés y operativos en el proceso. Anna María reconoció. Todas las unidades, cesen las hostilidades y regresen a la base. Respondiendo a ambas transmisiones, el operador del Stollenburg con la marca del rifle mosquete dejó escapar un pequeño suspiro. Como siempre, las operaciones fueron a medias, anticlimáticas y dejaron mucho que desear. Las cabinas de Feldrés solían estar abarrotadas sin importar el país o el modelo, pero las de Stollenburg eran excepcionalmente estrechas. No tenía pantallas ópticas, sino que transmitía información directamente a las córneas del operador a través de la pantalla montada en la cabeza instalada sobre el exoesqueleto fortificado.
La mayor parte de la cabina estaba ocupada por el esqueleto blindado y las partes fijas que se doblaban como amortiguadores. Para aliviar la carga del operador y garantizar su seguridad debido a la extrema aceleración de la caída libre y el impacto del aterrizaje, todos los operadores de la Alianza estaban equipados con exoesqueletos blindados fortificados cuando operaban Feldress. Una de las unidades de consorte del operador alcanzó a la unidad con la marca personal y les envió una transmisión. Tan impresionante como siempre, capitán. Cualquiera puede hacer esto con suficiente experiencia, sargento mayor. Esta heroica princesa nuestra dice algunas cosas bastante difíciles, ¿eh? Otro subordinado interrumpió su intercambio y voces de risa llenaron la transmisión. Entonces seremos transferidos después de esta operación, ¿verdad? Y nuestro próximo destino es la Federación. ¿Con esos? Sí. Ellos fueron los que su patria dejó de lado y les negó sus nombres y derechos humanos. Pero aún así, lucharon en un campo de batalla de muerte segura. Luego procedieron a invadir los territorios de la Legión y destruir su carta de triunfo, el Morfo. Después de eso aniquilaron 2 bases de producción de la Legión ubicadas en el norte de la República y en las profundidades de la montaña Dragonfang del Reino Unido. Por último capturaron a la reina. Eran un grupo de verdaderas élites. Las espadas más poderosas de la Federación, berserkers enloquecidos por el combate a quienes se les dio refugio por el momento. Fueron criados en el campo de batalla, templados por los fuegos del conflicto y estimulados por los estragos de la guerra. Eran monstruos para quienes la muerte era una forma de vida. Tal como yo. El paquete 86 Strike. Una unidad hecha de los temibles 86. Capítulo 1. Azul AC. Todas las luces de la habitación estaban apagadas. Zarcillos de humo de cigarrillo blanco bailaron por el aire. Con respecto a nuestro tema pendiente. La luz del sol se filtraba por la ventana. Afuera, todo estaba bañado por el resplandor blanco cegador del mediodía de verano. Los veranos en la República Federal de Giad no fueron tan breves como en el Reino Unido, debido a que se encuentra a una buena distancia del helado norte. El suyo fue un verano en el que las flores florecieron con todas sus fuerzas, como si quisieran celebrar su corta vida durante el mayor tiempo posible. Había pétalos vibrantes hasta donde alcanzaba la vista, en las calles, en los campos e incluso en el frente occidental, todos haciendo alarde de su vitalidad. El verde exuberante de la vegetación se había intensificado tanto que casi parecía negro. Cada vez más desafiante se extendía hacia el cielo azul, que se jactaba de una claridad única en los meses de verano. Las siluetas oscuras sentadas en la habitación oscura contrastaban extrañamente con el brillante paisaje exterior. Un hombre, un oficial tuerto que llevaba un parche negro en el ojo, rompió el silencio. El pecho izquierdo de su uniforme gris acero estaba adornado con una barra de cinta. Tenía el cabello y los ojos negros como el carbón característicos de una de las razas de sangre pura del antiguo imperio, una Anix. Era el comandante de la 177 División Blindada del Frente Occidental, el general de división Richard Altner. Otro oficial, también un general de división, con una pierna artificial y la insignia de la Fuerza Aérea todavía anexada a su uniforme, respondió a las palabras de Richard mientras exhalaba una bocanada de humo blanco. Movió sus gruesos dedos, dejando caer la ceniza en una preciosa bandeja plateada que estaba sobre la mesa de mosaico de madera pulida de color ámbar. La primera división acorazada del 86º paquete de ataque. El destacamento liderado por la reina ensangrentada y la parca decapitada. Han acumulado demasiada experiencia. O quizás debería decir que han visto demasiadas cosas que no deberían haber visto, dijo sombríamente el mayor general Altner, a lo que las otras siluetas de la sala asintieron. En todas sus solapas brillaban insignias que identificaban a los oficiales de alto rango del ejército de Giad. Eran los generales a cargo del frente occidental. Estos oficiales continuaron su reunión confidencial, como si intentaran esconderse del sol del verano. Debemos idear una contramedida de inmediato. Afortunadamente, la ofensiva de la Legión parece estar disminuyendo por el momento. Aparentemente están reorganizando sus fuerzas. Si vamos a hacer esto, ahora sería el momento. Incluso esas máquinas asesinas no pueden mantener la compostura después de perder 2 bases de producción y de que una de sus unidades comandantes sea incautada. Lo cual es conveniente para nosotros.
Nos da tiempo suficiente para poner en práctica nuestra contramedida. El paquete 86 Strike. Una fuerza de asalto construida alrededor de los 86. Sus actividades superaron con creces las expectativas. En los 3 meses transcurridos desde el nacimiento de la unidad, derribaron 2 bases de la Legión. Expusieron la existencia de los perros pastor y los Ponix y ambos descubrieron la realidad de las unidades Centaur teorizadas y lograron subyugar a varios de ellos. Habían grabado datos de vídeo y trajeron partes de muestra de las unidades Whistle y Admiral en la base de Dragon Fang Mountain. Y en esa misma operación, salvaron al Reino Unido de la crisis e incluso capturaron una unidad de comandante de la Legión. Acumularon logros que no tenían rival no solo en todo el frente occidental, sino también por cualquier otra unidad entre sus aliados, el Reino Unido y la Alianza. La reina despiadada escupió amargamente una de las siluetas. La unidad comandante especuló que albergaría la conciencia de Selene Birkenbaum. Escuché que quien hizo posible su captura fue también Dipar. Todo esto es bastante molesto. Los héroes no tienen lugar en este mundo, después de todo. Los soldados deben verse como piezas reemplazables. La victoria en la batalla no debe descansar sobre los hombros de un solo héroe. No te preocupes. La única silueta que había guardado silencio hasta ahora, el jefe de personal del Frente Occidental, el comodoro William Ehrenfried, abrió los labios. Ya he puesto algo en movimiento. Creo que recibirá el informe lo suficientemente pronto. El mayor general Altner se burló. Trabaja rápido como de costumbre, William. Tu reputación como la espada asesina de Ehrenfried está bien ganada. El jefe de personal, William, lo miró con una sonrisa sardónica. Emitía la atmósfera de un sable militar frío y bien afilado. De que hice fue firmar algunos documentos molestos y colocarlos en la caja de liquidación. Se encogió de hombros exageradamente. En una mano sostenía un cigarrillo y en la otra sostenía materiales relacionados con la contramedida antes mencionada. Decidiendo que ya no necesitaba el documento, su ayudante, que había estado esperando durante el intercambio, dio un paso adelante, aceptó el documento ofrecido y regresó a su lugar cerca de la pared. El ayudante de William provenía de una larga lista de sirvientes que habían atendido a su familia durante generaciones. Siempre se escondería en las sombras hasta que lo necesitaran, aparecería al lado de su amo un momento antes de que lo llamaran y regresaría a su lugar en las sombras mientras hacía lo que tenía que hacer. Tal diligencia fue el producto de su educación. Este ayudante, que todavía era bastante joven, regresó a su lugar sin decir una palabra más. Su impecable actuación fue recibida sin elogios ni del jefe de personal ni de los demás oficiales presentes. Antes de la fundación de la Federación, todos eran nobles de alto rango en el imperio y estaban acostumbrados a ver a los ayudantes y sirvientes como aquellos que permanecían fuera de la vista. Los propios ayudantes tampoco requerían ningún reconocimiento, a excepción de las palabras que sus maestros les daban al final de cada jornada laboral. Eran sombras, no destinadas a ser reconocidas. Si alguien les ofreciera palabras de elogio, simplemente demostraría que estaban siendo demasiado conspicuos y por lo tanto, fallaron en sus deberes. Entonces los oficiales olvidaron inmediatamente la existencia del asistente y continuaron su conversación como si nunca los hubieran interrumpido. El asistente no mostró ningún signo de disgusto por ese hecho. Permaneció tan inexpresivo como un muñeco durante la duración de su deber, respirando tan silenciosamente como pudo. Sin embargo, sus ojos negros dieron una mirada fugaz al documento que el jefe de gabinete le acababa de entregar. En los 10 años que había durado la guerra de la Legión, no había necesidad de que la Federación lo actualizara, por lo que su portada era bastante vieja y desgastada. Era un documento que parecía ser el peor partido posible para esta habitación extravagante, aunque un poco lúgubre, en el cuartel general del Frente Occidental, llena de humo y severos oficiales de la Federación. Incluso en sus manos parecía destacar con su llamativa portada con texto de colores frívolos. Mirándolo, el ayudante pensó, entonces, en otras palabras. Esos niños habían visto un almacén lleno de cadáveres esqueléticos en la Operación República. Tuvieron que trepar por un acantilado a lo largo de una carretera formada con los restos de sus aliados. Estos pobres niños soldados se han enfrentado a un espectáculo espantoso tras otro, por lo que los adultos han tratado de aliviar sus mentes atribuladas enviándolos de vacaciones.
Porque el jefe de personal y los otros oficiales deben gastar la pausa del cigarrillo fingiendo ser un grupo de cerebros malvados que traman algo terrible. Tal fue el exasperado y silencioso soliloquio del ayudante. «Puedo». Mientras corrían hacia adelante con miembros jóvenes y bien formados, sus pies descalzos golpeaban el suelo de mármol. La luz se reflejaba en la piel ligeramente bronceada pero pálida exclusiva de las niñas de su edad. «Fly». Levantando la voz en una animada aclamación, muy lejos de su comportamiento habitual, Karina se sumergió en la piscina. Un rocío cálido voló a su paso. Era difícil ver el fondo de piedra verde de la piscina a través del agua humeante, pero era lo suficientemente profundo como para bucear sin problemas. Karina se sumergió hasta que solo la parte superior de su cabeza estuvo por encima del agua. Luego movió la cara hacia arriba más allá de la superficie antes de extender sus extremidades y disfrutar de una flotación tranquila. «Where es tan warm». Frederica, que estaba en la zona de salpicaduras de Karina y no pudo evitar el agua a tiempo, frunció el ceño adorablemente. «Karina, ¿dónde están tus modales? Eres un adulto, ¿no es así? Pero es la primera vez que estoy en un baño tan grande». Sí, estaban en un baño. Pero la palabra baño no podía reflejar con precisión la magnitud del lujoso complejo. Había sido construido hacía mucho tiempo como parte de la villa de un emperador, y la estructura abovedada era fácilmente lo suficientemente grande como para caber en una pista deportiva completa. El suelo estaba cubierto de mármol antiguo y bien pulido. Los bloques de construcción hechos de varios tipos de piedra se colocaron meticulosamente juntos, creando un patrón geométrico multicolor en el piso. El baño en sí fue excavado en forma rectangular y podría haberse utilizado fácilmente como una piscina de competición. Su superficie fue tallada en un enorme monolito de mármol y, para sorpresa de todos, no había costuras en el fondo del baño, lo que significa que había sido creado a partir de una sola losa de mármol. La respuesta a cuántas manos humanas y caballos se requerían para llevar una losa tan gigantesca por una montaña empinada en la antigüedad seguiría siendo un misterio. De pie en medio del baño, como para dividirlo por la mitad, había una línea de esculturas de piedra, con la escultura del emperador al frente y al centro. Junto a ella había estatuas de ninfas, rodeadas de cestas de flores florecientes que agregaban un agradable aroma al vapor. Y sobre todo, más allá del vapor y las estatuas había una impresionante y grandiosa vista de las montañas. Cada uno estaba coronado por una corona de nieve y se puso un manto esmeralda de coníferas con puños de niebla plateada. De pie serenos como dragones antiguos, descansaban junto al monte Wyrmnest como vasallos que obedecían a su reina, con un cielo impresionante que servía como telón de fondo de sus hermosas crestas. Si bien esta instalación estaba equipada con la última tecnología, gran parte de su interior conservaba el diseño elegante y extravagante de la antigüedad. Esta ventana ofrecía una vista clara de esta próspera ubicación. La majestuosidad de esta tierra de picos brumosos probablemente no había cambiado en los últimos 1000 años. Su magnificencia fue eterna. Puedo entender tu deseo de divertirte con este lugar, y sin embargo. Frederica dio un suspiro exagerado. Realmente es increíble. Esto no es tanto un baño como una piscina climatizada. Anju habló mientras se deslizaba en el agua con movimientos elegantes y reservados que parecían contrastar deliberadamente el aterrizaje de Karina. Cuidando su cabello, que había atado para que no se mojara, estiró sus delgados brazos. Sí, se siente bien. Está un poco tibio, pero es la temperatura adecuada para disfrutar de un largo baño. Creo que se llama fuente termal. Sacan esta agua caliente de un manantial geotérmico en la montaña. Y en el pasado, todo esto pertenecía a un solo emperador. ¿Puedes creerlo? Michie se lamentó mientras recogía el agua turbia en sus manos. Contempló distraídamente con sus ojos negros orientales el sutil relieve tallado en la cúpula de roca. ¿Cuántas personas pueden caber en este lugar a la vez? Te hace preguntarte, ¿no? Aunque supongo que esa es la forma de pensar de un plebeyo. Annette habló apoyando la espalda contra el borde de la bañera donde se había tallado un relieve de rosal, que probablemente evitaría que los invitados se resbalaran. Sus ojos plateados inspeccionaron el área, observando a varias decenas de otras chicas bañándose o jugando en el agua de la casa de baños. Era la una. División blindada del paquete de ataque 86, que estaba formada por los primeros 100 o más 86 en unirse.
Y estas chicas fueron las supervivientes de ese lote. Estaban en la mitad derecha de la casa de baños, que estaba dividida por la columna de la estatua. Pero incluso con tantos de ellos en solo la mitad del baño, todavía había mucho espacio. Siddhen, que estaba reclinado cerca de ella, le peinó el cabello carmesí mojado y se encogió de hombros. Bueno, si la princesa Annette va a empezar a llamarse plebeya, los 86 tendremos aún menos espacios para ocupar, ¿eh? Te haré saber que estoy efectivamente sin hogar en este momento. Mientras tanto, ustedes fueron adoptados por altos funcionarios del gobierno, aunque solo fuera en papel. Tu posición social es probablemente más alta que la mía en este momento. Annette respondió a la broma de Siddhen con un comentario sarcástico. Los 86 eran los oprimidos y los Alba eran sus opresores. Pero esa línea se volvió borrosa dentro del Strike Package, y cada vez más personas de ambos lados se habían acostumbrado a referirse unos a otros por su nombre. Y hablando de otra Alba, Annette se dio la vuelta, mirando el arco de mosaicos ubicado en la entrada de la casa de baños. Allí de pie había una silueta solitaria que temblaba como un cervatillo recién nacido. Lena. No te quedes ahí parado, entra. Lena se sobresaltó y retrocedió al escuchar su nombre. Rápidamente se escondió a la sombra de una de las estatuas con cestas. Pero. Una antigua estatua hecha a imagen de una niña era demasiado pequeña y delgada para que una persona real se escondiera detrás. Pero Lena apenas logró hacerlo, inquieta todo el tiempo. Después de todo, no estoy acostumbrado a ver a otras personas tan expuestas. Hizo tanto su educación como su entrenamiento para el ejército de la República mientras viajaba desde casa y no tenía experiencia viviendo en dormitorios. Incluso en la Federación, Lena tenía un baño personal adjunto a su habitación en su base. Y aunque había usado duchas públicas varias veces durante la ofensiva a gran escala y cuando recibió ayuda de la Federación, todavía tenían cabinas separadas. Nunca antes había caminado con tanta piel expuesta, y ciertamente no en un espacio tan abierto lleno de otras personas. Sin embargo, Annette simplemente se burló de su situación. En su nerviosismo, Lena seguía moviéndose y frotándose los muslos, lo que resultaba en una vista mucho más sensual de lo que probablemente pretendía. Annette quería seriamente que ella lo detuviera. Podía sentir que una puerta a otro mundo estaba a punto de abrirse. ¿Y crees que lo soy? Además, usar traje de baño es obligatorio aquí. No es como si estuviéramos desnudos, así que no creo que debas ser tan tímido. Bueno, sí, pero este lugar está a la vista. Rodeando el baño y las estatuas había un grupo de pilares antiguos, y más allá había una vista de los picos nevados de las montañas. En otras palabras, no había nada que impidiera la vista de esta casa de baños desde el exterior. Después de todo, este lugar fue originalmente una villa para el emperador de Giad, y los de ascendencia imperial no veían a sus sirvientes ni a la población como iguales. Como tal, no se avergonzaban de que sus sirvientes los vieran bañándose, de la misma manera que uno no se sentiría avergonzado de estar desnudos frente a un insecto. Peor aún, debido a que se tomaron medidas adicionales para que la vista desde el interior de la casa de baños fuera clara e impresionante, la visibilidad desde el exterior también fue bastante buena. Por supuesto, si las ventanas hubieran sido completamente transparentes, el aire en la casa de baños habría sido más frío, por lo que estaban hechas de vidrio aislante de doble hoja. Pero fueron diseñados para no nublarse con demasiada facilidad por el vapor, por lo que la vista seguía siendo bastante clara. Esta vista desde su ubicación significaba que cualquiera que mirara hacia adentro tendría que hacerlo desde el otro lado de la montaña, pero eso hizo poco para aliviar la ansiedad de Lena. Y bueno, están ahí. Sí, pero estamos usando trajes de baño. Annette cortó resueltamente los argumentos de Lena antes de sonreírle de repente. Y a pesar de tu acto de encogimiento, Violeta, seguro que elegiste un traje de baño obsceno. ¿Es este el que compramos juntos antes? A Annette. Annette le sonrió ampliamente. ¿Qué ocurre? Anímate y presume. Como dijiste, él está ahí. Annette. Las mejillas sonrosadas de Lena se enrojecieron aún más ante las burlas de Annette. Cordones de color blanco puro estaban atados a lo largo de la espalda y la cintura del nuevo bikini de Lena.
Cuando Greg les informó de este evento y les dijo que trajeran trajes de baño para la casa de baños, Lena se tomó el día libre con Annette, Karina, Anju y 16 Siden, y se fueron de viaje a comprar algunos. Todos chillaban, charlaban y comparaban figuras. Fue una salida divertida, pero Lena también esperaba usar el suyo durante el viaje. Con ese fin, compró lo que le pareció el traje de baño más apropiado para la actualidad. Pero eso no significaba que tuviera intencionalmente escogió uno obsceno. Y además Annette también se compró su propio traje de baño después de mucha deliberación. El suyo era un bikini naranja que contrastaba con su piel naturalmente pálida y su cabello plateado. Karina, que flotaba en el agua cercana, eligió un bikini verde esmeralda con un top sin tirantes, que acentuaba sus muslos y pecho. El traje de baño de Anju era azul claro y sorprendentemente cubría su pecho completamente por debajo del cuello y se detuvo justo debajo de su busto. Sin embargo, sí se adhirió a su piel, mostrando la curvatura de sus pechos. Frederica, en un entrañable intento de parecer más madura, lució un bikini infantil negro con volantes. Michie vestía un bikini rojo y dorado que acentuaba sus hombros como un guiño a sus raíces orienta. Y como para contrastar el tono de piel marfil de Michie, el traje de baño de Siden mostró audazmente sus activos como el miembro más desarrollado del grupo con la piel más oscura. Era un diminuto bikini negro que dejaba poco a la imaginación. Y entonces pensó Lena, no era que su elección de traje de baño fuera particularmente atrevida o erótica en comparación con el resto. Los trajes de baño estaban naturalmente diseñados para mostrar las líneas del cuerpo de uno, para empezar, y sabía que iban a tomar un baño caliente, por lo que eligió deliberadamente uno que dejara su piel lo más expuesta posible. La idea de que la vieran así, o más bien, lo que él podría pensar si iba a verla, no se le había pasado por la cabeza. No es como yo querer que me viera así, yo no estaba pensando en eso. Pero Lena se las arregló para reunir su valor y, después de asentir brevemente, dio un paso vigoroso hacia adelante solo para... ¡Ah! Habiendo dado un paso adelante con demasiado entusiasmo, el pie de Lena aterrizó justo en una barra de jabón, hecha en un color amarillo cítrico, específicamente para que fuera fácil de ver, y resbaló. «Ah, Lena, ¿estás bien?» «Oh, ay». «Ah, espera, Lena, no te pongas de pie». Se deshicieron. Las cuerdas se deshicieron. No. ¿Qué cuerdas? Está tan herido, Su Majestad. ¿No puedes al menos atar esto correctamente? Ah, deja de darte vueltas, te las ataré. Caray. Ya saben, chicos. Al escuchar los gritos que venían del otro lado de la estatua del emperador, Theo gruñó con un suspiro. Su conciencia seguía siendo atraída por el sonido del agua salpicando, pero se obligó a no mirar. Estaba un poco acostumbrado a esto desde el sector 86. Honestamente, lleva mucho tiempo viniendo con Karina. Pero en serio, estoy en mi límite. No pueden reprimirlo. O al menos elegir sus palabras con más cuidado antes de gritarlas. No es como si no existiéramos solo porque no nos pueden ver, murmuró Reiding con cansancio, con la mirada fija en el techo. Rito ya estaba rojo remolacha a pesar de haber entrado al agua hace poco tiempo, y Dustin mantuvo sus ojos cubiertos con su mano. Marcel cantó una melodía de marcha de la Federación para sí mismo con voz temblorosa, desesperado por ahogar las voces de las chicas. La presencia de los chicos probablemente lo hizo obvio, pero estaban en un baño mixto. Las estatuas que dividen la casa de baños no se colocaron allí para actuar como una partición. Eran solo para decoración. Entonces, si los niños simplemente se daban la vuelta, notarían que el área que las niñas estaban ocupando estaba a solo un corto paseo. Si se pusieran de pie, podrían ver todo más allá de las estatuas. Las áreas de lavado entre las estatuas también eran para todos, por supuesto. Por cierto, la esfera cultural de las regiones del norte del continente, que incluía este hotel y la Federación, a menudo tenía baños que ofrecían baños mixtos con trajes de baño. Como tal, las chicas habitaban naturalmente el lado derecho de la estatua del emperador, pero los chicos se vieron obligados a sentarse a la izquierda. De lado, paralizado por el miedo. En el sector 86, las niñas tenían una tasa de supervivencia mucho más baja que los niños, y aquí también había menos niñas que niños. Pero incluso con la casa de baños lo suficientemente grande como para albergar un avión bombardero, de alguna manera se sentía extremadamente abarrotada con la mitad del baño ocupado por chicas.
La atmósfera era más que incómoda y todos los chicos tenían expresiones complicadas. Dejando a un lado a Yuto, quien tenía una expresión en blanco casi todo el tiempo, incluso Shin, quien rara vez reaccionaba mucho a la mayoría de las cosas, y Vika, quien era completamente incapaz de leer el estado de ánimo, estaba completamente en silencio. El ambiente era insoportable. Técnicamente estoy de servicio, así que es diferente para mí. Pero están todos de vacaciones. No veo cómo esto se relaja, dijo Vika. La próxima vez deberíamos intercambiar franjas horarias con ellos. Pero cambiar de horario con las chicas no era en realidad una solución confiable. Shin tuvo la sensación de que intentar hacerlo con Lena en realidad haría que él se encontrara con ella. Y eso llevó a otra línea de pensamiento. Fue entonces cuando Teo miró a Shin con una desagradable sonrisa felina. ¿Sigues vivo, Shin? ¿Qué tienes en mente, amigo? Cállate. Los ojos de Teo estaban fijos en Shin, quien permaneció absolutamente en silencio y se negó a mirarlo. Los vestuarios de esta casa de baños eran cabinas. Y como se trataba de un baño mixto, la salida de los vestuarios conducía directamente al baño. Como tal, solo había una salida. Y ahí fue donde Shin se había encontrado con Lena, completamente por accidente. Para reiterar, todos estaban obligados a usar trajes de baño. Los dos no estaban desnudos de ninguna manera. Y no era como si los cuarteles del sector 86 mostraran respeto por la separación entre géneros. Habiendo vivido allí durante años, los 86 habían desarrollado cierto grado de inmunidad a ver al sexo opuesto desnudo. Ese fue el caso de Shin y Teo, al menos. Pero Lena no era un 86. Y lo que es peor, no tenía hermanos varones y había perdido a su padre cuando aún era muy pequeña. Creció como una niña acomodada y protegida, y su única amiga cercana a su edad era Annette. En ese momento, Lena se había congelado. Shin se había quedado sin palabras. Y entonces Lena se enrojeció hasta las orejas, gritó incoherentemente y salió corriendo hacia el otro lado de la casa de baños. Fue un grito bastante impresionante en realidad, resonó en toda la instalación. Esta era la razón fundamental por la que Lena estaba siendo tan tímida en ese momento. Se había vuelto muy consciente del hecho de que estaba rodeada de miembros del sexo opuesto en trajes de baño y de que ella misma caminaba esencialmente medio desnuda. Y Shin se quedó bastante sorprendida al verla ruborizarse repentinamente y huir gritando. Como tal, había estado más callado que de costumbre desde entonces. O tal vez la fuente de ese silencio no fue realmente la conmoción. Así que era un bikini de hilo, ¿eh? Cerrado. Arriba. Shin respondió de inmediato. Había borrado la imagen de su mente. O mejor dicho, estaba difícil no recordar. Si no se reprimía conscientemente, el recuerdo resurgiría. Aparentemente había tenido una verdadera mirada en ese momento. Lena también es bastante atrevida. ¿A quién le importa? ¿Eran grandes? En menos de un segundo, los ojos rojos sangre de Shin se habían vuelto tan intensos que parecían listos para hacer un agujero en la cara de Teo. Sin perder un segundo, Shin agarró a Teo, que no había podido evadir su agarre, por la cabeza y lo sumergió con fuerza en el agua. Las chicas de repente escucharon el sonido de salpicaduras proveniente del otro lado de la escultura, donde estaban Shin y los otros chicos. Fa. Caray, Shin, sé que esa era mi culpa, pero deja de recurrir a la fuerza letal en un abrir y cerrar de ojos. Mi mano se resbaló. ¿Qué diablos fue esa excusa cliché y monótona? Al menos intenta pensar en algo creíble. Teo, no te burles de él. No tiene frío cuando se trata de cosas así. No. Esto es bastante entretenido, así que me gustaría ver hasta dónde podría llegar. Sé un noble sacrificio, Rikka. Guau, Vika, ¿qué diablos? Se les podía escuchar burlándose unos de otros y discutiendo juguetonamente desde el otro lado de las estatuas. Supongo que los chicos se están divirtiendo, dijo Annette, frunciendo el ceño. Siempre y cuando estén felices, murmuró Lena, sumergida en el agua hasta la boca después de haberla asegurado. Armadura frontal en su lugar. El hecho de que pudieran escuchar a Shin y los chicos con tanta claridad hizo que Lena se preocupara de que su propia conmoción anterior también pudiera haber llegado a sus oídos. ¿Y si lo hiciera? Me escucharon durante un momento tan vergonzoso.
¡Qué vergonzoso! Observando a los dos Yeonju, que estaba de pie entre ellos, Siana ladeó la cabeza. Oye. Cuando los tres se volvieron para mirarla inquisitivamente, Siana miró de uno a otro antes de separar los labios. Están todos de pie en orden de tamaño. Los tres intercambiaron miradas ante esas palabras. Tamaño no parecía consulte la longitud de su cabello. Tampoco era la altura, ya que Anju era el más alto. Entonces eso significaba. Los tres, así como el resto de las chicas cercanas, miraron sus pechos individuales, envueltos en telas de colores y flotando en el agua humeante. Luego vino un momento de silencio. Después de lo cual todas las chicas se pusieron de pie y comenzaron a comparar tamaños de busto. Soy más grande que Anju pero más pequeño que Lena. Y soy más grande que Anete pero más pequeña que Siana. Wow. Impresionante, Siden. No te golpearán. ¿A quién llamas pequeño? Soy promedio. Así es. Si Anete es pequeña, ¿en qué me convierte? Ya sabía sobre Karina, pero incluso Lena es más grande que yo. He estado tratando de no dejar que me afecte, pero es tan frustrante. Estas cosas se interponen en el camino. Duele cuando se mueven demasiado, especialmente en la batalla. Y simplemente se calientan en verano. Y son un asesinato sobre mis hombros. Silencio, tontos. ¿Por qué insistes en presionar mis botones? Esto es un atropello. Un ataque personal, gritó Frederica sintiéndose excluida. Tranquilo, Munchkin. Vuelve cuando tengas nada en absoluto para añadir a la Kaambo. El murmullo amistoso continuó mientras las chicas se arreglaban por tamaño. ¿Había algo de esto en algo? ¿Quién podría decir? Muy bien, veamos con qué estás trabajando, Lena, maldita sea, son enormes, ¿qué comes para conseguir un para sí? No me presiones. Ahora, escucha aquí. Lena protestó mientras trataba de sacudirse de los procesadores empujándola desde atrás y hacia el lugar cerca de Siden y Karina. Habló desesperadamente con las chicas agarrándola por ambos brazos. Sé que estamos de vacaciones, pero estás siendo demasiado despreocupado. Es posible que tengamos todo el hotel alquilado, pero, justo al lado de nosotros. Sin estaba al otro lado de la estatua del emperador, lo suficientemente cerca para escuchar sus voces e incluso verlos, si se levantaba. Los chicos están ahí. Así que actúa un poco más modesto, por favor. Sí, escúchala. Nosotros de verdad quiero que lo acabes. Teo gritó, incapaz de aguantar más las travesuras de las chicas. Lamentablemente Lena fue la única que pareció escucharlo, o más bien, la única que escuchó. La risa clara y aguda de las chicas resonó en el techo. Finalmente un idiota se subió a la estatua del emperador y sacó la cara. Los escuchamos alto y claro, muchachos. Pero en el fondo, te mueres por echar un vistazo, ¿verdad? Era Siden, saludando con una sonrisa radiante que se parecía a su habitual sonrisa de cocodrilo. Y aunque no podían negar que querían escuchar más de lo que hablaban las chicas, también era una cortesía común fingir que no lo hacían. Y por eso intentaron desesperadamente ignorarla. Sin embargo, el tema mismo de la discusión de las chicas ahora colgaba pesadamente sobre la corona de laurel sobre la cabeza del emperador, efectivamente expuesta ante ellas, dos recordatorios de las cosas que estaban tratando activamente de no pensar. Acerca de... Vamos, chicos, ¿dónde están mis vítores? Al menos Silva o algo, Pfa. Antes de que Siden pudiera terminar su oración, Sin tomó un balde y se lo arrojó, golpeándola directamente en la frente. Sus dedos soltaron la estatua del emperador y volvió a caer al agua con un chapoteo grandilocuente. Lo había hecho rápidamente después de que ella apareciera, dejando a Areidin dividido entre la conmoción y la exasperación. El hecho de que hubiera lanzado su ataque tan pronto como la vio fue impresionante en sí mismo, pero... ¿En serio, hombre? Siden es la única persona a la que no le muestras compasión. La voz fría y serena de Siana les llegó desde detrás de la estatua. Lo siento, Sin. Prestar atención a Siden en momentos como este simplemente la emociona, así que ignórala. Siden permaneció completamente sumergida, haciendo burbujear sus quejas hasta la superficie. No podían entender lo que estaba diciendo, naturalmente, pero probablemente era algo parecido a te mostraré emocionado.
Dormir con un ojo abierto. Todos los presentes esperaban que se estableciera pronto. Pero sí, considerando todas las cosas, pensé que las suyas eran bastante grandes, murmuró Marcel mientras miraba en una dirección aleatoria. Dejando a un lado el traje de baño revelador, el pecho de Siden era tan grande que podía llamar la atención cuando usaba su uniforme, e incluso su chaqueta blindada. La chaqueta de alta resistencia era parcialmente a prueba de balas y estaba diseñada para soportar altas G durante operaciones intensas. El hecho de que la curvatura de su busto fuera visible incluso debajo de un material tan denso era increíble. La idea parecía haber movido algo en Marcel, porque apretó los puños con entusiasmo. Ya pues. A los chicos les encantan las tetas grandes. ¿No has visto estatuas de diosas? ¿Sabes lo que tienen todos? Así es. Tetas enormes. Tengo que estar en desacuerdo contigo en eso. En mi opinión, son mejores cuando encajan perfectamente en la palma de tu mano. Wow, Yuto, no esperaba que intervinieras. Y en serio, cambia tu expresión facial de vez en cuando, ¿quieres? Especialmente durante una conversación como esta. Dustin. Pensándolo bien, no necesito preguntarte. Pero, ¿y tú, Nouzen? Creo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para preguntar. ¿Qué se supone que significa eso?, gritó Dustin. El tamaño no es lo único que importa. Pero el hecho de que no les importe que estemos aquí no significa que debamos hablar de esto mientras están al alcance del oído, dijo Sin. Dices eso, pero también debes tener cuidado, Sin. Estoy bastante seguro de que hundiste a la pobre Karina con ese comentario. Como literalmente la hundió. Con eso, Reidin lanzó una mirada de soslayo a Karina, flotando en el agua y echando espuma por la boca, como si hubiera recibido una bala perdida. Sin la ignoró en gran medida, aunque un poco de culpa se apoderó de su rostro. Bueno, tienes la idea correcta. Probablemente deberíamos retomar este tema durante una charla nocturna, por trillada que sea. Entonces me estás diciendo que estás ansioso por hablar de chicas hasta bien entrada la noche, príncipe. Rito gimió como si sus sueños hubieran sido pisoteados sin piedad. Vika lo ignoró, pero otro idiota pronto salió arrastrándose de la madera, alejándose de la pared donde ella había estado parada. Déjemelo a mí, Alteza. Por incompetente que sea, yo, Lerk, me pondré en marcha en busca de un tema adecuado para que lo discutas. Vika recogió rápidamente el cubo que había golpeado a Siden antes, y sin decir palabra, lo arrojó a la frente de Lerk. Fiel a su experiencia como príncipe de un país militante, lanzó una bola rápida increíblemente fuerte, lanzada con una forma perfecta. Cállate, niño de 7 años. Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Mi vergüenza no conoce límites. Lerk se puso en cuclillas y acunó el lugar donde se conectaba, a pesar de no poder sentir dolor. Ella se destacó en la casa de baños ya que estaba vestida con su uniforme como de costumbre. Los 86 ya se habían acostumbrado a verla, pero Lerk no era humana. Ella era un componente de Drones en forma humana. Puede que pareciera una niña viva que respiraba, pero el interior de su cuerpo era tan mecánico como un feldrés. No era perfectamente impermeable y por lo tanto, no podía meterse en el agua, por lo que había estado parada en la esquina de la casa de baños, sosteniendo una bandeja que ofrecía toallas adicionales, jabón y una jarra llena de una bebida fría también. Como hielo. Y aunque era completamente irrelevante, los chicos no pudieron evitar preguntarse cómo se diseñaron los cuerpos de los Sirins, con la excepción de sus cabezas. Dejando a un lado sus colores de cabello y los cristales de cuasinervios en sus frentes, sus rostros eran indistinguibles de los humanos, pero si no fueran diferentes de las mujeres reales debajo de sus ropas, también sería bastante, espeluznante. Es interesante cómo las chicas son más abiertas con ese tipo de temas. Dustin cambió de tema sin rodeos. Los rostros de todos hicieron la pregunta, ¿sacas a relucir algo tan peligroso?, lo que hizo que Dustin se estremeciera. ¿Te das cuenta de que casi siempre hablan de cosas así? Cuando no estamos cerca. Susurró Rito. Están hablando de eso ahora mismo, en realidad. Sí, están diciendo cosas como los músculos están calientes y los cuellos están calientes. Puedo escucharlos con bastante claridad. Las chicas al otro lado de la estatua, que escuchaban a escondidas la conversación de los chicos, asintieron sabiamente.
Oh sí, los músculos están calientes. Sí. Y aunque apenas podemos verlos, me gusta lo bonitos y firmes que se ven las pantorrillas y los tobillos. Para mí se trata de la nuca, quiero decir, los hombros también son bastante calientes en general. Pero esa línea que se extiende desde los hombros hasta la espalda es solo. Oh, y solo vi esto por primera vez cuando llegué a la Federación, pero me encanta cómo se ve la mano de un hombre mientras sostiene un cigarrillo. Eso es lo bueno. Te lo concedo, pero los brazos están donde está. Como cuando un chico está sudoroso, se arremanga y puedes distinguir sus líneas de bronceado. La forma en que se abultan las venas. Las venas están bastante calientes. Y las cicatrices son realmente geniales. Los que parecen que las heridas eran realmente dolorosas son un poco no. Pero cuando puedes imaginar las expresiones que hicieron cuando tenían dolor. UNF. Quiero decir, incluso los chicos están comparando cicatrices y luciendo. Obtuve este mientras peleaba en este lugar o conseguí este cuando un lobe rompió mi plataforma o conseguí a este trepando la cerca en el campo de internamiento. Este era el tipo de historias que solo los 86 podían recordar con cariño. Las chicas no tenían idea de qué razonamiento tenían para pasar de la charla sucia a las historias sobre cómo se habían hecho las cicatrices, pero esa era la naturaleza de la charla ociosa. Es probable que los chicos tampoco supieran cómo había llegado a esto. Pero eso le recordó a Lena las cicatrices que tenía el cuerpo de Sin, lo que la hizo hacer una mueca. Cicatrices grises, algunas probablemente de hasta 7 años, estropearon su carne. El más notable de todos fue el que tenía alrededor del cuello. Lena nunca le preguntó cómo lo había conseguido, pero cada una de esas cicatrices era un recordatorio silencioso de las innumerables batallas y heridas que había soportado. La mayoría de ellos eran probablemente recuerdos del sector 86. Y de paso, a pesar de haberse escapado gritando, ella lo miró bien también. Por inmodesta que fuera. Y en el momento en que se dio cuenta de esto, la cara de Lena se puso roja de nuevo. Había notado cosas como la clara distinción entre el tono natural de su piel y las marcas de bronceado que eran evidencia de su largo tiempo en el campo de batalla. Su cuerpo delgado y musculoso. Probablemente dejaría de crecer pronto, pero no cabía duda de que su cuerpo estaba madurando hasta convertirse en el de un hombre notablemente guapo. Incluso en las ocasiones en las que la había llamado la atención mientras vestía su uniforme normal, era difícil ignorar el hecho de que su cuerpo y el de ella eran como el día y la noche. Su estructura esquelética, sus músculos, la textura de su piel. Sus ojos no pudieron evitar vagar. Y mientras estaba perdida en esos pensamientos, Lena miró hacia arriba para ver a las 86 chicas, que habían estado esparcidas por la bañera hasta ahora, acercándose a ella como un grupo de gatos acorralando a una presa indefensa. Lena se puso rígida. Estaban cerca y había muchos de ellos. Y sus ojos parecían brillar mientras la escrutaban. Lena estaba bastante intimidada. Tu piel se ve tan suave, Lena. Sin líneas de bronceado, sin cicatrices, podría sentir por mí mismo. No te preocupes, será solo un segundo. Solo unos pocos pinchazos. ¿Ok? Espera, El poco entusiasta intento de resistencia de Lena fue aplastado en un instante. Manos extendidas desde todas las direcciones, pinchando, frotando y acariciándola. Piel. Lena solo pudo soltar pequeños chillidos. Y Lena entonces se dio cuenta de que los chicos, una vez más, se habían quedado en silencio. Con los chicos un poco mareados por todo el calvario, y con las chicas aún más exhaustas que antes de entrar al baño gracias a tanto jugar, todos salieron de las instalaciones y pasaron un tiempo descansando en la sala de recepción. Este anexo se realizó utilizando el edificio antiguo con un patio interior peristilo recientemente cerrado con un techo de cristal. Ahora que este lugar se había convertido en un hotel, servía como lugar de descanso. Había muchos sofás grandes que permitían que 1 o 2 personas se reclinaran cómodamente. Los sofás eran lo suficientemente espaciosos como para que no hubiera necesidad de apretarlos entre los asientos, y estaban adornados con lana de cordero que se sentía tan suave como una nube. El salón de la recepción se enfrió con aire acondicionado, y los camareros vestidos con los trajes nacionales de la Alianza cruzaron la sala,
llevando bandejas con jarras llenas de bebidas frías y vasos. Los sofás eran lo suficientemente blandos como para hundirse en ellos, y la piel que se extendía sobre ellos era agradable al tacto. Vencido por la tentación, Sin cerró los ojos pero luego levantó sus párpados sorprendentemente pesados por temor a quedarse dormido. Una parte de él sentía que se estaba volviendo complaciente, pero eso no significaba que tuviera la intención de dejar de relajarse. Había pasado más o menos un mes desde que terminó la operación Dragon Fang Mountain en el Reino Unido. Esta vez su destacamento estaba exento de actividad operativa, lo que también significó que tuvieron un descanso de su plan de estudios en la formación de oficiales especiales. Como tal, incluso Sin sabía que sería mejor adoptar una mentalidad más domadora que la que lo mantuvo con vida en el campo de batalla. Especialmente desde que se dio cuenta de que este era un lugar elegido para que tuvieran el descanso que tanto necesitaban. Estaban en el territorio de la Alianza de Wold, un estado montañoso ubicado a lo largo de la frontera suroeste de la Federación. En concreto se encontraban en un hotel balneario ubicado en su segunda capital, Sturm. Este estado contaba con la montaña más alta del continente, el sagrado monte Wyrmnest, que servía como el corazón de la Confederación de Países Pequeños. Las pequeñas llanuras que existían entre los picos albergaban a estos pequeños países. Dada su pequeña cantidad de tierra habitable y su escasa población, todos los ciudadanos, hombres y mujeres por igual, tenían el deber de reclutamiento. Esta política de servicio militar obligatorio universal otorgó al Estado un considerable poder militar. Hace 700 años, se había independizado del Imperio Giadiano. En lugar de un monarca, se formó un consejo de las personas influyentes de cada país en la Confederación. Hace 160 años, otorgaron a todos sus civiles derechos de voto, pasando a un gobierno de la República, un siglo después de que la República de San Magnolia sentara ese precedente. ¿Puedo sentarme a tu lado? Sin miró hacia arriba, sabiendo muy bien que la voz pertenecía a Lena. Él le dio el visto bueno con un simple gesto y ella se sentó junto a él en el sofá. Su largo cabello plateado todavía estaba un poco húmedo. Y mientras separaba los labios, parecía tímida por una razón que Sin no podía identificar. Lamento lo que pasó antes. Quiero decir, gritando de repente. Está bien. In Sin's opinion, the conversation that came afterward was far worse. But bringing it up now would only dig him a deeper grave. A female attendant approached them, her glasses just clicking audibly against the floor. With practiced, flowing motions, she extended a glass container toward them. Would you care for some ice cream? You've played around Kitty a bit, so you must be in the mood for something cold. Owing to the multiple countries between the mountains that constituted the alliance, there were several ethnic groups that composed the state's population. The largest of them were the blue-eyed Caerulea. This attendant was likely mixed with Eliasile blood, judging by her dark blonde hair and the near indigo shade of her eyes. She wore a dress that incorporated the green hues of the forest the hotel was built in, accented with brilliant red. This pitcher contains condensed milk. It's the Alliance's special product. We have many dairy farms, so we take great pride in the quality of our dairy products. We hope you enjoy it. Thank you. Thank you very much. Sin and Lena both thanked the attendant and accepted the drinks she ofrecido. La dama les sonrió. Lamentablemente en estos tiempos difíciles, no hay mucha variedad de alimentos. Así que esperamos que no le importe la selección limitada. La Alianza de Wold era un país montañoso. Los picos eran tan empinados que hasta el día de hoy, los ferrocarriles tuvieron dificultades para llegar a esta nación, y la superficie rocosa elevada de su territorio significaba que apenas había tierra cultivable. La poca agricultura que podían manejar estaba presente solo en los valles, lo que no era suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Normalmente un país en tal posición recurriría a la tecnología y el comercio para compensar mediante la importación. Y de hecho, la alianza se basó en el comercio para resolver su escasez de alimentos. Pero cuando estalló la Guerra de la Legión, cada uno de los países del continente quedó aislado. Este era un problema grave para la alianza, que había quedado efectivamente aislada de su cadena de suministro de alimentos. Si bien su situación no era tan extrema como la de la República,
que tenía casi el 100% de sus alimentos sintetizados en las fábricas, la alianza tuvo que depender mucho de la producción de alimentos en las fábricas para alimentar a su población. A Sin y Lena se les ofreció fruta congelada con leche condensada y helado raspado adornado que se derritió en el momento en que entró en sus bocas. Era increíblemente fresco y ligeramente terroso. Cuando Lena se llevó una cucharada a la boca, abrió los ojos de golpe. Esto es tan sabroso. Por no hablar de ese delicioso aroma a madera. Me pregunto cómo lograron eso. Creo que usaron hojas de pino, respondió Sin. ¿Hojas de pino? Oh. Lena miró con curiosidad su cucharada de helado. Las cocinas en los diferentes países ciertamente varían. Es la primera vez que he probado alimentos que incluyen agujas de pino entre sus ingredientes. Estoy de acuerdo con esa primera afirmación, pero los he visto utilizados como sustitutos de las hojas de té para neutralizar el olor de la carne en la Federación. Incluso los usamos en el sector 86. Los 86 eran originalmente ciudadanos de la República de San Magnolia, aunque Sin se resistía a reconocer ese hecho. El uso de hojas de pino para el té probablemente también se integró en la cultura de la República. Eso podría ser, pero... Lena infló las mejillas de mal humor. Tal vez deberías venir a visitar el sector 86 algún día, Lena. Puede disfrutar de nuestra hermosa vista de los escombros y apreciar la comida sintetizada. Lena notó su tono de broma, por supuesto. Oh, lo sé todo. Tuve que comerlo tantas veces durante la ofensiva a gran escala. ¿Y a qué te recordó? No me molestará tu respuesta, así que sé honesto. Bueno, fue uno de los chistes de larga data de los 86. Ahogando una risita, Lena fingió reflexionar sobre la respuesta por un momento y luego. Explosivos plásticos, dijeron al unísono. Lena se rió entre dientes, lo que hizo que los labios de Sin se curvaran en una sonrisa. Pero su risa pronto se calmó y entrecerró los ojos. El pasillo en el que estaban fue una vez un patio, pero ahora, el techo estaba equipado con vidrio dispuesto en un patrón geométrico. La luz fluía a través del vidrio, adornando el piso blanco con un brillo en la forma de esa forma. Los colores cambiaron sutilmente según la hora del día. Era una belleza intangible, un arte hecho de luz. Ese brillo pasajero se reflejó en los ojos de Lena. Este lugar es realmente encantador. Es silencioso. Y no importa dónde mires, el paisaje es hermoso. Tan pequeño como era el territorio de la Alianza, el balneario que albergaba este hotel estaba lejos del frente. Aquí fue donde se desarrolló el primer dron polipedal del mundo, el Feldress original. Hace años, los habitantes de las montañas de este estado usaron estas armas para evitar 15 divisiones de tanques enviadas por el Imperio. Y se mantuvieron firmes incluso cuando se enfrentaron a la amenaza de la Legión. Y gracias a eso, las llamas de la guerra finalmente no llegaron a esta tierra. No hubo fuego de cañón resonando en la distancia. No hay zumbidos de los hangares. Incluso los lamentos incesantes de la Legión se sentían distantes aquí. Sin no podía acostumbrarse a este silencio. El tumulto de la guerra fue el telón de fondo constante de su vida diaria. El rugido de la artillería no cesaba y el olor a aceite de máquina y humo siempre flotaba en el aire. Una nube de arena y polvo de batalla siempre se cernía sobre el mundo. Debido a que esa era su versión de lo normal, la idea de que la gente disfrutara de esta serenidad constante le resultaba completamente ajena. Pero aún así, comenzó a sentir que incluso él podía relajarse aquí. Sí, estoy de acuerdo. Todavía quedaban unas horas antes de la cena, y Lena regresaba a su habitación de invitados en el hotel de vez en cuando para recoger las cosas que necesitaría mientras se bañaba. Lena y Annette compartían la habitación, pero Annette aún no había regresado. Les habían hecho las camas mientras estaban fuera. Cuando Lena regresó, felizmente se zambulló en las sábanas limpias y enderezadas y se quedó descansando durante un largo rato. Todavía estaba un poco mareada por el baño. Quizás simplemente se había divertido demasiado. Cualquiera sea la razón, tan pronto como estuvo sola de nuevo, toda la tensión desapareció de su cuerpo y la agradable suavidad confundió su conciencia. Tepe, a quien dejó en la habitación, se tambaleó hacia ella y la saludó con un familiar maullido agudo. Lena no pudo llevárselo para su asignación en el Reino Unido.
No ver a Lena o Sin durante más de 2 meses hizo que el gato negro se volviera un poco más pegajoso que antes. Sintiendo que TP se acomodaba en su estómago, Lena lo acarició tranquilamente con una mano y ronroneó de satisfacción. Cuando su conciencia comenzó a desvanecerse, pensó en los eventos previos a hoy y finalmente se detuvo en cierto recuerdo. Recordó las palabras que Sin le dijo después de su encuentro con los Phoenix en el campo de batalla helado del Reino Unido. Palabras desesperadas como las de un niño perdido. Palabras que exponían su debilidad y dolor pero también contenían su más ferviente deseo. Volveré seguro. Así que no me dejes atrás. Quiero mostrarte el mar. Entonces, es seguro asumir que él piensa en mí, que camino. En el momento en que el pensamiento cruzó por su mente, Lena se sintió abrumada por la vergüenza. Se cubrió las mejillas con las manos mientras comenzaba a rodar por la cama. Estoy leyendo demasiado sobre eso. Pero que el significado era el único que tenía sentido. Volveré seguro, había dicho. Así que no me dejes atrás, había dicho. Quiero mostrarte el mar, había dicho. Si él no lo quiso decir de esa manera, ¿de qué otra manera se suponía que iba a interpretar esto? Pero... no, definitivamente me estoy adelantando. En los días previos a este periodo de vacaciones, Sin pasó su tiempo estudiando en la ciudad adyacente a su base. Lena, que ya había terminado su educación superior, también estaba inscrita como estudiante allí por alguna razón, por lo que con frecuencia estudiaban juntas. Y a través de su mayor interacción, Sin parecía haber llegado a un acuerdo con sus emociones de alguna manera. Empezó a sonreír con más frecuencia y bromeaba de vez en cuando. Para Lena, esta fue una vida escolar verdaderamente placentera e inolvidable, pero... todo el tiempo Sin ni una sola vez mencionó ese deseo suyo. La cruda emoción que mostró cuando lo hizo por primera vez no se encontraba en ninguna parte. Y entonces Lena llegó a la conclusión de que estaba pensando demasiado en las cosas. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna otra explicación de lo que él podría haber querido decir. Y cada vez que pensaba en ello, se sentía en conflicto. Masajeando sus mejillas enrojecidas, Lena rodó un poco más en la cama. Cuando Sin y Lena tuvieron ese intercambio, estaban en medio de una operación y no estaban en un estado mental para confirmar cómo se sentían. Pero en este punto, Lena pensó que si tenía que sentirse así al respecto, debería haberlo hablado con él con calma tan pronto como terminó la operación. Espera, después de la operación. ¿Hablarlo con él con calma? No podría, no puedo hacer eso. No, es tan vergonzoso. No puedo preguntarle eso. ¿Qué pasa si yo? Le pregunté y resulta que me equivoqué. Lena rodó de izquierda a derecha encima de la cama, con las manos entrelazadas frente a su rostro enrojecido. Estaba tan ansiosa y asustada que si no seguía moviéndose, sentía que se volvería loca. Para empezar, estaba tan ocupada con los sentimientos de Sin, lo suficiente como para volverse cohibida y avergonzada, que siento por Sin. La puerta de su habitación se abrió con un ruido metálico. Estoy de vuelta, Lena. Repartieron un poco de agua con limón. ¿Quieres un poco? Estoy bastante seguro de que el limón está sintetizado, pero la menta es auténtica. Esperar. Annette la miró y miró a Lena con recelo. ¿Qué estás haciendo? Annette. Lena miró a su amiga, desesperada. Su cama era un desastre y los mechones plateados y brillantes que había peinado a fondo antes estaban terriblemente deshilachados. Annette, ¿y yo cómo crees que Sin se siente por mí? Annette se quedó en silencio durante un largo momento antes de soltar un suspiro largo y profundo. Como para liberar una presión interior que se había acumulado dentro de ella. Lena. Conociéndote desde hace tanto tiempo, entiendo que eres un idiota total, pero creo que tengo derecho a darte una bofetada esta vez. No es así. Lo siento. TP maulló estridentemente en lo que fue un grito que resultó tanto afirmativo como absolutamente indiferente. Sin regresó a su habitación, sintiéndose un poco mareado. Una parte de él también sintió que no podía permitirse el lujo de volverse demasiado complaciente. Tan pronto como entró en la habitación, un cierto recuerdo afloró vagamente en su mente. Sin miró fijamente el techo de madera artísticamente dispuesto y buscó ese recuerdo.
Fue una conversación que tuvo hace unos días con sus compañeros, durante su tiempo en la Academia de Oficiales Especiales. Se trataba de cosas triviales y mundanas, y era extraño que el recuerdo se hubiera apoderado de él en primer lugar. Fue una escena nada especial. Pero finalmente fue Lena quien ocupó la mayor parte de ese recuerdo. Su intercambio hace un mes en Reino Unido. Las palabras que había pronunciado. No me dejes atrás. Tenía que reconocer los hechos. Tenía que dejar de hacer la vista gorda ante la verdad. Tenía que admitir que había enfrentado sus verdaderos deseos de frente, que se había dado cuenta de lo que le permitiría seguir viviendo, incluso si era una mentira. Sus sentimientos por Lena. El pensamiento hizo que Sin se sintiera incómodo y dejó que su cabeza chocara contra la almohada. No era una emoción con la que estuviera familiarizado y eso hacía que fuera mucho más difícil de manejar. Le puso de un humor inquieto e inquieto. No sabía qué hacer consigo mismo. Tenía miedo sin duda alguna, y no se atrevía a dar el siguiente paso. Si alguien lo llamara cobarde por eso, no tendría más remedio que estar de acuerdo. Durante los días que pasaron estudiando durante su tiempo libre, había tenido la intención de hablar con Lena sobre eso varias veces, pero al final, no pudo decir nada. Recordar su inacción solo sirvió para deprimirlo más. Sin no supo muy bien cuándo empezó a sentirse así. Antes de que él se diera cuenta, ella había establecido su residencia permanente en su corazón. Y cuando se reunieron y empezaron a luchar juntos en el mismo campo de batalla, el lugar que ocupaba se hizo gradualmente más grande. Hasta el punto en que ya no podía engañarse a sí mismo. Y una vez que se dio cuenta de esta emoción, no podría volver a ignorarla por más tiempo. Buscando en sus recuerdos, se dio cuenta de que todo lo que había hecho era poner egoístamente sus deseos en sus manos, recuerda nosotros. Vivir. No me dejes atrás. Ella le había concedido todos esos deseos y él sentía que no podía permitirse seguir aprovechando su bondad. Quiero mostrarte el mar. Quiero ver el mar contigo. Y ahora que se dio cuenta de para quién realmente pidió ese deseo. Pero aún así, ese deseo era el deseo egoísta de Sin. Lena había respondido a todos sus deseos hasta el momento, pero no había ninguna razón para que ella también tuviera que responder a este. Espinilla. Ella podía rechazarlo, después de todo. Yo Sin. Y además, por lo mucho que lo había apoyado hasta ahora, no tenía nada que ofrecer a cambio. Siendo ese el caso. Oye, idiota, te estoy hablando. Sin se sobresaltó y miró a su alrededor, solo para que sus ojos se posaran en Deidin, quien aparentemente había regresado a su habitación en algún momento. Estaba parado frente a la puerta, haciendo una mueca que Sin nunca había visto antes. Parecía exasperado y harto a la vez. Como si se hubiera visto obligado a tragar algún tipo de postre que detestara profundamente. ¿Qué? ¿Sabes?, dijo Deidin, lanzando un profundo suspiro. Realmente has cambiado, hombre. La industria alimentaria de la Alianza se complementó con sustitutos sintéticos y vegetales cultivados con aceleradores de crecimiento artificial. Pero dado que habían tenido que depender de las plantas de producción para compensar su suministro de alimentos incluso antes de la guerra, su calidad era comparativamente bastante buena. Dado que el Estado había dependido del comercio para alimentar a su gente desde tiempos inmemoriales, su cocina tenía una mezcla de estilos. Esto dio como resultado sabores que eran una combinación de las regiones centro-norte del continente y del sur. The 86 y Lena quedaron encantados con los platos inusuales que les dieron y felizmente disfrutaron de sus cenas. Los camareros de cada mesa los miraron con una sonrisa de satisfacción. Al igual que la Federación, y en contraste con la República y el Reino Unido, la Alianza prefería el café al té. Entonces bebieron tazas de sustituto de café, que tenía un aroma diferente al que conocían en la Federación, junto con su postre y soltaron suspiros de satisfacción. Fue entonces cuando una sombra plateada se paró a la entrada del gran salón donde comieron. Es hora, todos. El pelo corto y rubio y los labios pintados de un rojo brillante. En contraste con los adolescentes que llenaban la habitación, Greg vestía un distintivo uniforme plateado. La atmósfera se tensó de inmediato cuando algunas personas se pusieron de pie en respuesta a su llamada. Lena fue uno de ellos. Observando la mesa con un asentimiento, dejó su asiento.
Mientras caminaban, Anju, Karina y Frederica la llamaron. Buena suerte allí afuera. Haz tu mejor esfuerzo. No se esfuerce demasiado. Regresó a su habitación, abrió el armario y encontró su baúl. Abriéndolo, sacó cierta ropa y se la puso. Ultramar con bordes dorados, el uniforme de la República. El traje de soldado que no había usado durante más de un mes, desde que comenzó su tiempo libre. Ponérsela por primera vez en tanto tiempo la hizo cambiar de marcha de forma natural. Se cepilló los mechones de plata y salió de la habitación con Annette, que vestía el mismo uniforme. Bajaron al vestíbulo del hotel, donde se encontraron con Greg, que los esperaba con Sin, Vika y Lerk. Cada uno de ellos estaba vestido con sus respectivos uniformes. Azul acero, violeta oscuro y colorete. Perdón por la espera. No lo menciones. Vamos entonces. Curvando sus famosos labios carmesí en una sonrisa, Greg se dio la vuelta y condujo al grupo afuera. Lena y Annette la seguían de cerca, con Sin y Vika detrás de ellas y Lerk en la retaguardia. Se detuvieron ante un par de puertas dobles. Allí estaba un portero que también hacía las veces de portero, vestido con un elegante y anticuado uniforme. Los miró con un saludo ejemplar que contrastaba con su atuendo antes de abrirles las puertas. Este fue otro recordatorio de cómo la Alianza era un estado de reclutamiento universal, donde hombres y mujeres eran todos reclutados por igual para el ejército. En el porche encontraron un vehículo grande esperándolos. Estaba pintado en un gris oliva y marrón oscuro, colores de camuflaje como los de un bosque. Tanto en la puerta delantera como en la trasera estaba el emblema de una cabra montesa, con sus cuernos apuntando con orgullo hacia el cielo. El conductor y su asistente se bajaron del vehículo y abrieron las puertas del asiento trasero, invitando a Lena y a los demás a entrar. Este era un vehículo para transportar personal y suministros a lo largo de la retaguardia, más allá del alcance del fuego enemigo. Fácilmente tenía espacio para al menos 10 personas. Las puertas se cerraron y el motor pronto cobró vida. El vehículo se alejó sin problemas. Al mirar hacia afuera, vieron a Theo apartar la cortina de la ventana para despedirse de ellos desde el otro lado del cristal tintado. Mis disculpas por llamarlo aquí para ayudar, Teniente Coronel y Dinarok, Capitán Knowsen. Normalmente no tendríamos personal de combate que nos ayude aquí. No te preocupes por eso. Como la mayoría de las ciudades de la Alianza se construyeron a lo largo de la pequeña llanura que se encontraba entre sus montañas, un corto viaje en coche fue todo lo que se necesitó para que su campo de visión se viese obstruido por la vegetación. Con la excepción de la luz de la luna, no había nada que iluminara los árboles, cuyas copas en forma de lanza apuntaban hacia el cielo nocturno. Cuando esa oscuridad envolvió el vehículo, Greg abrió los labios para hablar, y Sin simplemente negó con la cabeza ligeramente. Lena y Annette solo se presentaban como testigos, pero las que realmente fueron llamadas para desempeñar un papel en lo que estaba por venir fueron Sin y Vika. Normalmente la primera división blindada ya habría terminado sus vacaciones y estaríamos entrando en entrenamiento. Pero ese equipo prototipo aún se está ajustando, por lo que si no fuera por este asunto, esencialmente estaría en espera sin ningún motivo. Termina funcionando convenientemente para nosotros. Los 2000 procesadores que componían el paquete Strike se dividieron en 4 grupos. 2 de los grupos estaban a cargo de la actividad operativa. Uno estaba en formación y el grupo restante estaba de licencia y se le dio tiempo para concentrarse en sus estudios. Después de la operación en el Reino Unido, fue la primera división blindada de Sin la que entró en su tiempo libre. Ese mes estaba a punto de terminar, lo que significaría que entrarían en su periodo de entrenamiento. O deberían haberlo hecho, pero dado que el programa de capacitación giraba en torno al uso de un nuevo tipo de equipo, y dado que su desarrollo comenzó recientemente, las pruebas finales de ese equipo aún estaban en curso. Esta fue la parte de la alianza en el intercambio tecnológico con sus vecinos. No se trataba de un invento completamente nuevo, sino de un equipo utilizado por el Feldres de la Alianza, adaptado para su uso por los Regileifs de la Federación y el Reino Unido. Aún así, el desarrollo solo había comenzado en el transcurso de este mes y ya estaba tan cerca de completarse. La reputación de la Alianza como gigante tecnológico era bien merecida. Pero como obviamente no podían comenzar a entrenar con equipos que aún no estaban listos, la fase de entrenamiento de su programa tuvo que posponerse.
Con la excepción de Sinivica, todos los comandantes y sus respectivos escuadrones fueron llevados a la Alianza para visitar mientras también ayudaban con el entrenamiento. Como un favor de la Alianza, todos los escuadrones, no solo los de Sinivica, recibieron permiso para usar el balneario, que normalmente estaba reservado para el ejército de la Alianza. Pensando en la bulliciosa diversión que había visto antes, Sin se encogió de hombros. Sí, después de todo, esto fue. Simplemente significa que nuestro tiempo libre se extendió un poco. Y todos los demás se divierten. Yo mismo incluido. Es bueno escucharlo. La primera división blindada y sus 6 escuadrones, que forman el núcleo de la unidad, han visto demasiadas cosas horribles y con demasiada frecuencia. Los altos mandos han decidido que necesita un cuidado especial, y tenía negocios aquí en el Reino Unido. La montaña de cadáveres descompuestos que encontraron en el laberinto subterráneo de Charité. La ruta de asedio hecha de los cadáveres mecánicos de Sirins y Alconosts en la base de la ciudadela de Revich. La discriminación y el odio desproporcionado al que fueron sometidos desde que eran niños. La unidad de salud mental había informado que los procesadores necesitaban urgentemente algún tipo de alivio del estrés. Normalmente a los soldados se les daban periodos de licencia para aliviar el estrés que se acumulaba durante la actividad operativa. Pero en el caso de los 86, no tenían lugares de origen ni familias a las que regresar. El lugar más cercano al que podían llamar hogar era la ciudad al otro lado del río desde la base de operaciones del Strike Package en Rustkammer, donde estaban sus instalaciones escolares. Es cierto que estaban al otro lado del río y podían vivir en las instalaciones del dormitorio de la escuela durante su licencia, pero el lugar se sentía como una extensión de la base, y los sonidos del entrenamiento y los disparos en blanco aún se podían escuchar en el aire. Durante años los 86 estuvieron inmersos en combate. Estaban más acostumbrados a los sonidos de la guerra que al silencio pacífico. Entonces, si no pudieran deshacerse de la presencia de la guerra durante su licencia, realmente no desharía la carga sobre sus mentes. Estoy seguro de que lo has oído, pero los otros niños de la primera división blindada fueron enviados a instalaciones recreativas en toda la Federación. Sin embargo, el sargento mayor Bernold y el escuadrón Norlicht rechazaron la oferta y prefirieron pasar tiempo en sus lugares de origen. Eso tiene sentido, dijo Lena. Por cierto, los procesadores que no estaban aquí se quedaron en atracciones turísticas y balnearios que alguna vez pertenecieron a sus tutores legales. Esos nobles del pasado todavía poseían algún poder latente sobre esos lugares y lo usaban para asegurarse de que la unidad recibiera un trato preferencial. Una vez que termine la guerra, me gustaría llevar toda la unidad a un centro turístico, dijo Greth. Hay uno cerca del Mar del Sur. De lo contrario, no sería justo. No se sentiría como si la guerra hubiera terminado. El mar. Sin, que estaba sentado junto a Lena, se sobresaltó al oír esa palabra. Greth no lo dijo deliberadamente, pero... Quiero mostrarte el mar. Esa vasta extensión de azul que Lena nunca había visto. Una vez que terminó la guerra. Juntos, solo ellos dos. ¿Apenas el dos de nosotros? Lena se sacudió ese pensamiento repentino. Esto fue trabajo. Ella estaba de servicio. Ahora no era el momento. Por cierto, la grabadora de misiones del Reginleif conservó todo lo que decía el procesador que lo embarcaba. Y fue por eso que Greth, el comandante de la brigada, escuchó realmente lo que Sin dijo durante ese intercambio. Sin embargo, Lena no lo sabía. Habiendo hecho ese comentario implícito, Greth miró a Sin de manera significativa, pero él desvió la mirada directa y deliberadamente. El cabo que conducía su vehículo se mordió la lengua hasta el momento, ya que tenía que concentrarse en conducir en la noche oscura. Pero ahora les hablaba sin apartar la vista de la carretera. Una vez que termine la guerra, vuelve a visitar la Alianza. Solo para hacer turismo. Tenemos muchos lugares maravillosos que no han sido invadidos por esos artilugios infernales. Nos encantaría que los vieras. Gracias, cabo. Greth sonrió. Su coche pronto se detuvo. La Alianza no era tan fría y recibió más luz solar que la Federación y el Reino Unido, por lo que fue bendecida con densos bosques. El bosque servía como cobertura natural y formaba un espeso dosel de follajes y se dejaba crecer. Debajo de ellos había una única instalación que parecía haber sido construida en el suelo.
El lugar probablemente fue diseñado para funcionar como un cuartel general camuflado por el terreno elevado. Estaba fuertemente custodiado por capas dobles de alambre de púas y 2 centinelas. Lena y los 86 habían visto algo así en su base de operaciones en la Federación. Este era el nivel de vigilancia que uno esperaría de una instalación militar que guardaba información altamente confidencial. Entrar y, por supuesto, mirar dentro estaba increíblemente restringido. Era una jaula que guardaba los secretos de la defensa de una nación. El conductor mostró su tarjeta de identificación, que abrió la puerta de la base. Bajaron por un camino sinuoso antes de detenerse finalmente frente a un edificio. Allí tuvieron que dejar el auto y mostrar sus identificaciones individuales para que se abriera la puerta metálica. Después de cerrar la puerta, Greg preguntó, «Ahora, entonces, ¿qué sabes sobre la situación actual?» A los 2 conductores no se les permitió entrar a este edificio. Carecían de la autorización para acceder a la información contenida. Como tal, simplemente los saludaron y regresaron al auto. Esta era una pregunta que Greg no tenía permitido hacer hasta ahora. Un interrogatorio conjunto realizado por las secciones de inteligencia de la Federación, el Reino Unido y la Alianza, aunque la Alianza no formaba parte de la operación anterior. Se les considera una nación amiga y no tenemos ninguna razón para excluirlos del interrogatorio. Como compensación por participar en él, se hicieron cargo del desarrollo del nuevo equipo para nosotros. La Alianza de Wolf desarrolló el primer Feldress del mundo en el pasado para defender su territorio montañoso con su terreno accidentado. Dado que la Alianza tenía muy pocos pastos y tierras de cultivo, muchas personas no tenían la opción de trabajar en la producción de alimentos. Durante años esas manos libres fueron relegadas al comercio, el ejército, la investigación y la industria y, como resultado, la Alianza tuvo una gran ventaja en lo que respecta a sus fuerzas industriales y desarrollos tecnológicos. Dicho esto, no estaban a la altura del Imperio Giadiano en su apogeo. Con sus extensos territorios y una considerable cantidad de cosechas e ingresos fiscales de sus muchos súbditos, las grandes casas nobles del imperio podían dedicar toda su riqueza, fuerzas industriales y tiempo libre a la investigación. Cada casa noble compitió contra las demás, y el imperio finalmente llegó a poseer una destreza tecnológica trascendente. Pero en este caso, el verdadero valor de la alianza radica en su neutralidad. La República Federal de Giad se encuentra en la misma tierra que el imperio, que creó la Legión. Y el Reino Unido desarrolló el modelo Mariana. Cuando llegue el momento de revelar todo a los demás países, tener a la Alianza de Wolf, una nación neutral, de nuestro lado ayudaría a mejorar nuestra credibilidad. Incluso aunque sea levemente. Al igual que la base de la Ciudadela Revid del Reino Unido y el campamento de formación de reserva, esta base albergaba sus instalaciones centrales bajo tierra. Tomaron un ascensor varios niveles más abajo y salieron a un pasillo frío de apariencia artificial. Un interrogatorio común entre las ramas de inteligencia de los 3 países. Vika, que se había mordido la lengua hasta ahora, finalmente separó los labios para hablar. Y después de todo un mes de interrogatorios, todavía no tienen nada. Los ojos de Lena se abrieron con sorpresa. Greg se dio la vuelta y lo miró con los ojos entrecerrados. Dijo esas palabras tan inexpresivamente como alguien recitando el contenido de un libro de memoria. Para él, esto era más que una mera conjetura. De lo contrario, los oficiales de inteligencia nunca se atreverían a pedir ayuda a personal de combate como Nouzen y yo. Tienen que considerar su orgullo. Se ven a sí mismos como aquellos que luchan en una guerra de información, a diferencia de los bárbaros que ejercen la violencia. Llamando personal de combate a su campo de batalla. En la mayoría de los casos, su dignidad nunca lo permitiría. Greg exhaló un breve suspiro. Sí. Tienes razón. No pudieron sacar nada de eso. Ni siquiera su nombre de cuando todavía estaba vivo. El nombre, el rango, la fecha de nacimiento y el número de identificación. Estos eran los detalles que un soldado cautivo debía divulgar a sus captores, según lo acordado en los tratados de guerra. Suponiendo, por supuesto, que dichos países se ajustaran a esos tratados. La Legión no tomó prisioneros ni distinguió entre soldados y civiles cuando masacraban a personas. No estaban programados para reconocer los tratados de paz que prohibían tomar prisioneros y matar civiles. Aún así, la rama de inteligencia tuvo que buscar esa información básica.
Sería una vergüenza para su nombre si no lo hicieran. Pero la legión no se vio afectada por las drogas ni los sueros. No tenían sensación de dolor, por lo que no podían ser torturados. Los oficiales de interrogatorio tenían formas de sacar información a un preso incluso sin recurrir a esas medidas. Se dijo que los verdaderamente hábiles podían obtener la información que necesitaban sin siquiera poner un dedo en su objetivo. Aparentemente no responde en absoluto a todas y cada una de las comunicaciones. Habla, mensaje de texto. Nada parece provocar una reacción. Veo. ¡Qué molestia!, dijo Vika. En ese caso, estaba claro porque incluso los oficiales de interrogatorio más experimentados no daban resultados. ¿Es posible conversar con él? ¿Esa unidad es realmente ella? ¿Aún conserva los recuerdos y la personalidad que tenía como humana? Todos están empezando a tener dudas. Y por eso nos llamaron. Al igual que en la superficie, el largo corredor se construyó de manera sinuosa, para frenar la velocidad de marcha del enemigo en caso de una invasión. Y al final de este pasillo había una robusta puerta metálica con 3 cerrojos. La puerta se abrió y al entrar, una voz con acento de la Federación comenzó a instruirlos a través de los parlantes. Hicieron lo que les dijeron y entraron en la habitación contigua. Allí se encontraron con soldados que se volvieron hacia ellos. Algunos vestían los uniformes de la Federación de color gris acero. Otros tenían el violeta oscuro del Reino Unido. Y algunos de ellos tenían el uniforme marrón amarillento de la Alianza. Entre los soldados de la Federación había una joven oficial de cabello escarlata y ojos rojos sangre, que miró a Sin con una mirada. Ella esbozó una leve sonrisa que solo él se daría cuenta. Sin se dio cuenta de que era un operativo especial de la Federación que hizo uso de sus poderes extrasensoriales. Probablemente descendía del linaje Maika, el clan de su madre, que poseía el poder de la telepatía. El marqués Helda Maika les había dicho que el clan Maika tenía familias filiales capaces de leer las mentes de personas que no estaban relacionadas con ellos. Si incluso ella no pudiera sentir el objetivos pensamientos. Tenía sentido que comenzaran a dudar si lo que estaban manejando era consciente. La habitación en la que estaban originalmente estaba destinada a probar armas en etapas de desarrollo. Las paredes estaban cubiertas con placas de metal, probablemente como un medio para prevenir perturbaciones electromagnéticas. Una pared blindada separaba la parte de la habitación en la que se encontraban de la parte trasera, que albergaba una gran celda de contención y una estrecha cámara de observación justo al lado. La ventana probablemente era a prueba de balas y explosiones. Se configuró una luz polarizada para brillar en la cámara de restricción, por lo que la observación la cámara no sería visible a través de la gruesa ventana acrílica desde el interior. Y más allá de esa ventana. Sentado con las piernas removidas, confinado en su lugar por múltiples pernos que lo fijaban al piso, había una sola unidad Amaze. Armadura de color blanco lunar. Un sensor óptico dorado exclusivo de esta unidad. Su armamento faltaba mucho antes de ser capturado, y llevaba la marca personal de una diosa apoyada contra la luna creciente. La reina despiadada.